Buenos días, señores. El día de hoy miraremos cómo se modela el proceso de carga y descarga de un condensador en un circuito RC. Un circuito RC es un circuito que consta de un condensador y de una resistencia. Ahora, en el proceso de carga, ese circuito lo tenemos que atar a una batería. Para estudiar el proceso de carga, iniciamos escogiendo un sentido para la malla, que pongo acá en azul, y tenemos el sentido de la corriente que lo suponemos saliendo de la cara positiva de la fuente. Al pasar la corriente por la resistencia, los portadores de carga pierden energía potencial y por tanto el potencial eléctrico disminuye desde el punto C inicial por el que entra la corriente hasta el punto D por el que sale. Eso hace que en la ecuación de mallas la diferencia potencial en los extremos de la resistencia sea negativa. La contribución de la fuente está en este caso en el sentido escogido para la malla y aparece positiva. Cuando la corriente llegue al condensador, vemos que se acumulan los portadores de carga en la cara A del punto E, que sería nuestra cara positiva, y en la cara F se van a acumular entonces los portadores de carga negativa, y así la diferencia de potencial entre el punto E y el punto F en este circuito va a ser negativa. Como tal, la ecuación de mallas, que es la ecuación de conservación de la energía, nos queda escrita como potencial en los extremos de la fuente menos el potencial en los extremos de la resistencia menos el potencial en los extremos del condensador es igual a 0. Lo que hacemos ahora es relacionar la corriente, que es cuánta carga pasa por unidad de tiempo, por un área transversal al alambre, con la carga acumulada en el condensador. Vemos que en este caso los portadores de carga están entrando y acumulándose en la placa del condensador. Luego los portadores de carga que atraviesan el área transversal del alambre son los mismos portadores de carga que entran al condensador. Al entrar entonces tengo una relación de signo positivo, corriente es igual a cómo cambia la carga en el condensador por unidad de tiempo. Reemplazo esto en la ecuación diferencial de mallas y obtengo una ecuación diferencial para la evolución de la carga en el tiempo. Resolvemos esta ecuación. Una forma sencilla de resolverla es simplificar un poco la escritura cambiando de variables. Al voltaje por la capacitancia lo llamo carga 0 con Q mayúscula y hacemos un cambio de variable, Z igual a Q0 menos carga en el condensador. Planteo la ecuación diferencial para Z y la resolvemos proponiendo una función solución. Este método es lo que se conoce como sustitución. La función propuesta será A por E a la gamma por T, donde esa A es una constante a determinar y esa gamma también es una constante a determinar. Son las características de la función que tenemos que modificar para garantizar que se cumpla la ecuación diferencial. Entonces lo reemplazamos en la ecuación diferencial y encontramos que ese gamma tendría que ser menos 1 sobre RC, menos 1 sobre la resistencia por la capacitancia, y con las condiciones de frontera del experimento, iniciando el reloj en el momento en el cual cerramos el circuito e iniciamos la carga inicial en tiempo 0 es 0, y entonces uno aplica esa condición y encuentra que la constante A es igual a la carga Q sub 0, y eso nos da la ecuación de carga del condensador. Carga acumulada en una cara del condensador es igual a la carga máxima Q0, que es el potencial de la fuente por la capacitancia, multiplicado por 1 menos la exponencial de menos 1 sobre RC. Para medir esto en el laboratorio, pues lo que podemos medir es el potencial en las caras del condensador. No podemos medir directamente la carga, entonces vamos a cambiar esta ecuación a una ecuación de potencial, dividiéndola toda por la capacitancia del condensador que estamos estudiando, y vamos a tabular diferencia de potencial entre las caras del condensador contra el tiempo transcurrido y obtenemos una curva como la curva en verde que tenemos acá, y si esa curva corresponde al modelo matemático, al modelo físico-matemático que estamos proponiendo, entonces hemos validado la teoría. Para el proceso de descarga, planteamos un circuito que contiene una resistencia, un capacitor, en este caso no hay fuente adicional, solamente la resistencia y el capacitor. Toda la energía con la que vamos a disponer está inicialmente acumulada en el capacitor. Nuevamente planteamos la ecuación de mallas. Para ello vemos la dirección de la corriente saliendo de la cara positiva del capacitor, dándole la vuelta a la malla. Planteamos la dirección positiva de la malla, que será el círculo azul que tenemos acá. En este caso,
la contribución a la ecuación de mallas de la caída de potencial alrededor de la resistencia sigue siendo menos I por R, porque el potencial está cayendo desde el punto A hasta el punto B, está disminuyendo. La contribución del potencial en las caras de la capacitancia en este caso es positiva, porque la diferencia de potencial crece en la dirección de la malla. Planteamos nuevamente la relación entre la corriente y la carga en el condensador, llamando en este caso dQ' a los portadores de carga que atraviesan una sección transversal del alambre. Vemos que los portadores de carga dQ que están saliendo de la placa del capacitor son en valor absoluto aquellos que están formando la corriente dentro del alambre, pero en este caso el dQ que tenemos, esa variación en la carga, es saliente de la placa del condensador y por tanto la relación lleva un signo menos. La corriente es en este caso menos la carga saliente de Q de la placa del condensador por unidad de tiempo dt. Planteamos nuevamente la ecuación de evolución de la carga, reemplazando la expresión de la corriente que acabamos de encontrar en la ecuación de mallas, y encontramos la solución de forma análoga. La condición de frontera en este caso es que cuando iniciamos el proceso, cuando iniciamos el estudio, el condensador se encuentra totalmente cargado y por tanto la carga en tiempo cero es el Q0 máximo, es decir, la carga inicial del condensador. Eso nos permite hallar la constante de integración A y finalmente obtenemos la expresión matemática que nos da la evolución de la carga almacenada en el condensador como carga máxima por la exponencial de menos 1 sobre RC por el tiempo. Experimentalmente, para validar esto, nuevamente lo que podemos hacer es medir diferencia de potencial entre las caras del condensador. Tomamos nota en qué tiempo leemos esa diferencia, graficamos, hacemos un ajuste de esos datos al modelo que estamos buscando y vemos si el modelo es correcto o no. Si la curva que estamos hallando es una curva exponencial, entonces nuestro modelo es correcto. Eso es todo, señores. Con eso terminamos. Tengan un feliz día, señores. Divertirse es la forma más fácil de aprender. Feliz día.